Hola de nuevo. Vamos a completar todos los vídeos anteriores que hicimos sobre complejos y en este caso pues vamos a añadir una serie de cosas. Por ejemplo, la primera de ellas, que es la fórmula de Euler. Vamos a hacer logaritmos negativos, logaritmos de complejos en general. Vamos a hacer potencias de logaritmo, potencias de números complejos. Algunas cuestiones así genéricas, pues por ejemplo, no sé, temas de fractales, una cosa así. Queremos también comentar algunas cuestiones acerca de las ecuaciones que ya habíamos mencionado previamente sobre números complejos, cuando decíamos que siempre quedaban figuras regulares, que evidentemente no siempre tiene por qué ser así. Vamos a darle un giro y vamos a hablar un poco del tema del cuerpo de los complejos, que es ya digamos, una estructura matemática un poco más potente que lo que hemos visto aquí. Y vamos a completar pues, con un poquito de historia, viendo a ver cuáles de los matemáticos históricamente se dedicaron a trabajar todo este tema de los complejos. Vamos a empezar por la fórmula de Euler. La fórmula de Euler es una formulilla que lo que dice simplemente es esto: cuando tienes e elevado a i por un cierto ángulo θ, esto es igual a una formulilla que ya hemos visto previamente, que es simplemente coseno de θ más i veces el seno de θ, nada más. Claro, hemos dejado aquí un huequecillo porque si queremos colocarlo así un poco más completo, pues podríamos poner aquí una R, podríamos poner aquí una R y ahí podemos poner un paréntesis. Entonces, cualquier número z se puede expresar de esta forma. Claro, ¿qué es lo que pone aquí? Pues aquí pone esencialmente que un número complejo en la forma polar R ángulo se puede expresar de esta forma, que ya lo conocíamos, la forma trigonométrica, pero también se puede expresar de esta forma de aquí, que resulta súper útil para un montón de cosas. Entonces, insisto que vamos a poner, esta es la que nos interesa, ¿vale? Con R igual a 1, vamos a colocar esto bien, con R igual a 1, ahí tienes el coseno del ángulo más i veces seno del ángulo. Esta es la fórmula de Euler, que fue una de las personas que trabajó con este rollo de complejos, luego lo comentaremos un poco. Y nada, pues esta es una expresión que nos sirve para hacer un montón de cosas. Entonces, la primera de ellas, quizá una cosa que puedas ver por algún sitio, es que tengas claro que esto también se llama la notación cis. Entonces, si tú ves por ahí cis, vamos a hacerlo bien, si tú ves por ahí cis ángulo, cis de un cierto ángulo, significa coseno y seno de ese ángulo, coseno y seno de ese ángulo. Esto aparece, por ejemplo, mucho en bachiller internacional, especialmente en la opción el nivel superior, que es donde llevan complejos, y aparece por todas partes este cis, que es coseno y seno, con i latina, y del número complejo. Una de las aplicaciones más, yo creo que más bonitas de esto, es la llamada identidad de Euler. Identidad de Euler. La identidad de Euler está conocida o se le reconoce como una de las ecuaciones más bonitas, más hermosas, más, no sé, ahí depende un poco dónde busques, tendrás una cosa, tendrás la otra. Entonces simplemente lo que dice la identidad de Euler es que tú coloques aquí, en vez de un ángulo cualquiera, pongas pi, ¿vale? Pi radianes, y te queda coseno de pi más i veces el seno de pi. Por supuesto sabemos que el seno de pi es igual a 0 y el coseno de pi es igual a menos 1. Entonces lo que nos queda finalmente es una cosa que está bastante bonita. E elevado a pi es igual a menos 1, pero esto, si queremos, lo podemos expresar como e elevado a i por pi más 1 es igual a 0. ¿Cuál es la magia o cuál es eso que dicen que es tan bonito de esta ecuación? Anda, que vaya líneas que estoy haciendo hoy. ¿Qué es lo que dicen que es tan bonito de esta ecuación o por qué es tan bonita esta ecuación? Pues fíjate que aquí tienes dos de los números irracionales más importantes, que son el número e y el número pi. Tienes la unidad de los números complejos, la unidad imaginaria. Tienes la unidad de los números reales, vamos a decirlo así, o lo que es lo mismo, el elemento unidad en el conjunto, bien de los complejos, bien de los reales, es un poco igual. El elemento nulo
el elemento nulo, el que hace que multiplicado por cualquier número sea 0 en la multiplicación, la suma y el igual. Entonces tienes, digamos, todos los símbolos más representativos, por decirlo de alguna forma, de las matemáticas. Una cosa que se podría hacer con esto, que a mí también me parece bastante interesante, es lo siguiente. Vamos a suponer que yo hago, por ejemplo, esto. Vamos a colocar e elevado ahí por un cierto ángulo más e elevado a menos i por un cierto ángulo. ¿Qué ocurre cuando yo sumo estos dos números? Pues fíjate que si yo calculo e elevado a i ángulo, pues simplemente es, como hemos visto antes, coseno del ángulo más i veces el seno del ángulo. Pero si yo calculo e elevado a menos i por el ángulo, me va a quedar este ángulo cambiado de signo, vamos a escribirlo entero, coseno de menos el ángulo, más i veces el seno de menos ese ángulo. Claro, como tú ya deberías saber, el coseno del ángulo opuesto a un cierto ángulo es el mismo que el de ese ángulo. Si no te lo crees, pues haces la circunferencia, así en chiquitillo, te haces aquí uno de los ángulos por aquí arriba, el menos ángulo será este, y ya sabes que este es el coseno, que lo comparten los dos, y si dibujamos el seno, pues este hacia arriba y este hacia abajo, es decir, el seno de menos el ángulo será lo mismo que menos el seno de este ángulo. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué estamos haciendo aquí? Si yo sumo e elevado a i por el ángulo más e elevado por menos i por el ángulo, tienes coseno del ángulo más coseno del ángulo, que eso son 2 veces coseno del ángulo, pero fíjate que tienes i por el seno menos i por el seno, se van. Tanto uno como otro se van. Este de aquí con este de aquí. ¿Qué hemos sacado en claro de esto? Pues hemos sacado en claro que coseno de un ángulo lo podemos escribir, si nos hiciese falta por alguna razón, como e elevado a i veces el ángulo más e elevado a menos i veces el ángulo, y todo ello partido por 2. Entonces, esta es una de las definiciones de coseno de un ángulo, bastante útiles, la verdad, pero no la única. Porque fíjate que coseno del ángulo ya lo hemos definido de muchas formas, cateto opuesto, cateto adyacente entre hipotenusa, lo hemos definido también así, pero hay incluso más formas. Tenemos las series de Taylor, por ejemplo, y cosas más allá. Ahora, de la misma forma, si yo ahora mismo hiciese e elevado a i veces el ángulo menos e elevado a menos i veces el ángulo, vamos a ponerlo aquí en puntos suspensivos, esto te lo dejo ya un poco a ti para que lo hagas tú. Y fíjate que lo que tendríamos sería más o menos igual, pero ahora este coseno y este coseno se nos van a ir porque ahí aparece un menos, y este i seno menos seno me queda 2 veces por i por el seno del ángulo. Entonces podríamos despejar y lo mismo que tenemos el coseno, tendríamos el seno. Yo creo que vamos a hacer esto de una forma más elegante. Vamos a colocar esto así, este de aquí lo vamos a llevar por aquí abajo, vamos a ver qué tal nos queda. Ahora borraremos todo esto que nos sobra y haremos un par de líneas más, y vamos a llevar este aquí arriba, tal que así, y así yo creo que va a quedar mucho mejor poniendo este por aquí, por ejemplo, y aquí al lado ponemos la del seno. Yo creo que así, insisto, va a quedar bastante mejor. Vamos a completar esta línea por aquí y ya lo tenemos. Entonces decíamos que yo podía despejar el seno, igual que antes, y tengo que seno de cualquier ángulo es igual a e elevado a i veces el ángulo menos e elevado a menos i veces el ángulo, y todo esto partido por 2 veces el número imaginario i. Claro, estamos haciendo una relación, fíjate, entre la trigonometría usual, la trigonometría básica, y los números complejos. Los números complejos, ya te estás dando cuenta de que más allá de una mera invención, de que un divertimento, están apareciendo en todas partes, por todos sitios. Una forma de hacer una pequeña comprobación, fíjate que podríamos hacer, no sé, la igualdad fundamental de trigonometría, seno cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo.
No resulta nada difícil, no sé por qué lo estoy haciendo aquí cuando tengo espacio de sobra por aquí atrás. Vamos a llevarnos esto aquí, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a hacer una pequeña comprobación y vas a ver que simplemente estas expresiones de alguna forma pues funcionan bien. ¿Qué habría que hacer para hacer esta suma al cuadrado? Pues nada, elevamos al cuadrado el primero, elevamos al cuadrado el segundo y hacemos las operaciones. Entonces ahí tendrías algo de este estilo. Vamos a ahorrar tiempo. Cuando yo elevo al cuadrado, ¿qué tienes ahí? Pues tienes, vamos a quitar este más para que nos entre todo bien aquí, y tienes cuadrado del primero, que debe ser elevado a 2 por i por el ángulo, más cuadrado del segundo, ten mucho cuidado con esto, más cuadrado del segundo, que es elevado a menos 2 veces por i por el ángulo, menos el doble del primero por el segundo, que es 2 veces por e elevado, y fíjate bien lo que pasa aquí, que tienes esto por esto. Entonces, ¿qué te va a pasar ahí? Te va a pasar que al multiplicar este y este, tienes e elevado a una cosa por e elevado a menos esa cosa, y al final te queda e elevado a 0, que es 1. ¿Cuánto vale 2i al cuadrado? Pues 2 al cuadrado son 4, y al cuadrado es menos 1, pues ahí lo tienes. ¿Qué habrá que hacer a partir de aquí? Hacer lo mismo con el coseno, y fíjate que simplemente es, bueno, pues e elevado a 2 veces i por el ángulo más e elevado a menos 2 veces i por el ángulo, y ya directamente vamos a poner aquí un más 2. Insisto en un poco lo que comentaba antes, fíjate bien que tienes 2 veces por esto, pero e elevado a x por e elevado a menos x es elevado a 0, que es 1. Entonces te queda ahí simplemente un 2. Si seguimos operando, pues tenemos, vamos a llevar este signo aquí arriba, entonces ahí nos quedaría un 4. Ahí tienes entonces menos e elevado a 2 veces i ángulo, menos e elevado a menos 2 veces i ángulo, menos 2, que con este menos va a hacer un más. Y ahora fíjate que en la parte derecha tenemos casi lo mismo, e elevado a 2 veces i ángulo, más e elevado a menos 2 veces i ángulo, qué raro me ha quedado hasta ahí, y más 2. ¿Qué ocurre con esto? Pues fíjate que este se va a ir con este, que este de aquí se va a ir con este, y lo que me queda al final, aunque parezca mentira, es un 4 arriba, un 4 abajo, y esto me da 1 como tenía que ser, ¿no? Fíjate que lo que estoy haciendo a fin de cuentas es la igualdad fundamental de la trigonometría, que lo que dice es que seno cuadrado más coseno cuadrado no es ni más ni menos que 1. Ahí lo tienes. Una forma más de comprobar que las matemáticas evidentemente tienen que tener sentido, tiene que haber una conexión entre ellas, y aquí lo tienes. Pasamos ya pues al segundo bloque. El segundo bloque vamos a tratar de los logaritmos con números complejos. En principio un poco mi intención es hacer logaritmos negativos, que es una de esas cosas que decimos que no existen y de repente pues empiezan a existir. Entonces vamos a hacer un ejemplillo. Tampoco vamos a hacer aquí grandes cuestiones, ni grandes teorías, ni nada por el estilo, pero fíjate que un poco todo esto se basa en lo siguiente. Si yo tengo que e elevado a i por pi es igual a menos 1, cosa que ya hemos visto antes, automáticamente deducimos de aquí que si tomo logaritmos en la parte izquierda, tienes i por pi por el logaritmo de, esto es igual al logaritmo neperiano de menos 1. Claro, ¿qué acabamos de conseguir con esto? Acabamos de conseguir calcular, en principio, cualquier logaritmo negativo, pues no tendría más misterio que utilizar esta propiedad. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el logaritmo neperiano de menos a, donde asumimos que a es un número entero, ¿vale? A es un número entero, si no, no tendría ninguna gracia, sería un poco el logaritmo de toda la vida. Y lo que se puede hacer con esto es convertirlo en 2. Menos 1 por el logaritmo de a, ¿vale? Menos 1 por a, en este caso vamos a hacerlo bien, menos 1 por a. Claro, si yo hago esto, sabemos que puedo romper el logaritmo en 2, logaritmo de menos 1, más el logaritmo de a. ¿Cuánto vale el logaritmo de menos 1? Pues logaritmo de menos 1 vale i por pi, y el logaritmo de a vale simplemente a. Entonces, fíjate que en este momento
ya somos capaces de calcular cualquier logaritmo negativo, en principio de cualquier número. ¿Esto es verdad? Bueno, haz la prueba. Si hacemos la inversa, e elevado a esto, ¿qué nos va a quedar? E elevado a i por pi más logaritmo de a. Si quieres lo escribimos para que quede bonito. Comprobación, aquí, comprobación. Si hacemos e elevado a i pi más el logaritmo de a, tenemos e elevado a i por pi por e elevado, que mal me ha quedado este i por pi, por e elevado a logaritmo de a. Como acabas de ver, e elevado a i pi es menos 1 y e elevado a logaritmo de a no es ni más ni menos que a. Entonces, ahí te demuestro que esto funciona. Para intentar ser lo más correcto, porque esto, claro, siempre las matemáticas tienen diferentes niveles de corrección, fíjate que estrictamente el número menos 1 no es necesariamente e elevado a i pi, sino que también podría ser e elevado a i por 3pi. Por ejemplo, cualquier ángulo que me diese 180 grados, que me diese pi radianes o el equivalente a pi radianes. Entonces, si yo aquí pusiese 2kpi, estaría simplemente dando vueltas y de esta forma realmente el logaritmo de menos 1, insisto que tampoco vamos a entrar mucho en esto porque aquí hay cuestiones siempre, digamos, complejas, pero el logaritmo de menos 1 tiene el i pi, digamos, de serie, pero también tienes un 2 por k por pi por i, donde k es un número entero que te complementa la solución, es decir, hay un montón de soluciones para el logaritmo de menos 1. Se puede calcular, insisto, y se puede establecer que solamente sea la primera de ellas, pero realmente el logaritmo de menos 1 pues, tiene muchas opciones distintas y hay muchos valores para los cuales se tiene este logaritmo. De la misma forma que hemos hecho todo esto de aquí, ya no resulta complicado que tú calcules, por ejemplo, el logaritmo en base, el logaritmo neperiano en una base, bueno, sí, logaritmo en base c de un número cualquiera, pero con una base negativa. Vamos a poner menos c. Bueno, aquí lo más habitual cuando se quiere poner algo así, yo lo estoy poniendo así con c mayor que 0, pero lo más elegante sería haber puesto logaritmo en base menos k al cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa que k al cuadrado, sea lo que sea k, es un número positivo. Con este menos, todo esto que está aquí tiene que ser por fuerza un número negativo. Esto sería un poco lo más correcto, pero tampoco queremos cargar mucho la notación. A fin de cuentas, esto es un vídeo introductorio a cuestiones un poco más complejas que las que se ven propiamente en bachillerato. Entonces vamos a calcular logaritmo en menos c, en base menos c de a, y asumimos que esta c es negativa y ya está, no hay más. Claro, nosotros sabemos que se puede cambiar de base, por ejemplo, la base logaritmo neperiano, de tal forma que aquí arriba iría el argumento antiguo y aquí abajo iría la base antigua. El logaritmo de a, asumimos también que esta es mayor que 0 para no meternos en complicaciones. Y fíjate que simplemente para hacer este cálculo, pues tienes logaritmo de a entre logaritmo de c y logaritmo de c de menos c. No es ni más ni menos que esto que tienes aquí. Entonces, de forma puntual, podríamos decir, bueno, pues que tienes una única solución. Es verdad que tienes varias soluciones que te llevan, pero bueno, en esto no vamos a entrar ahora. Tú quédate con que tienes esta solución de aquí y fíjate que ya se podrían calcular logaritmos con bases negativas, ¿vale? Insisto con la complicación que tiene el que este logaritmo está multievaluado, tiene varias soluciones. Con esto cerramos la parte de los logaritmos con números complejos y vamos a ir al siguiente punto, que son potencias con complejos. Ya estuvimos viendo potencias con naturales, no tiene tampoco mucho más que decir, pero sí me interesaba hacer un pequeño ejemplillo ahora que tenemos como más herramientas que antes. Tú imagínate que yo quiero calcular z es igual a i elevado a i, y con esto se pueden hacer otro montón de ejemplos más. Yo solamente voy a hacer este, un poco para motivar a que le eches un vistazo, a que busques, a que investigues un poco cómo funciona esto de elevar, por ejemplo, complejos a complejos o algo así, ¿no? Claro, se puede hacer i elevado a i, pues por poder se puede hacer, no hay ningún problema. Y la clave para hacer esto, ¿cuál es? Pues mira, si tomamos el logaritmo en la parte izquierda y tomamos logaritmo en la parte derecha, ya sabemos que esta i viene aquí abajo, y ahora lo que tenemos aquí es una operación
que en principio con todas las herramientas anteriores se podría hacer sin más que hacer 4 cuentas. La pregunta fundamentalmente es cómo hacer el logaritmo de i, porque de hecho fíjate que ahora mismo esto ya lo tenemos casi listo. Si volvemos a deshacer el cambio, tenemos que z es igual a ¿quién? A e elevado a i por el logaritmo neperiano de i. Entonces, para hacer esto, vamos a calcular el logaritmo neperiano de i, y la idea es, vamos a buscar una exponencial, un e elevado a algo. Te recuerdo que e elevado a i por un ángulo es igual a coseno del ángulo más i veces el seno de ese ángulo. Entonces, ¿qué ocurre si yo pongo en este ángulo e elevado a i por pi medios? Si nos vamos a pi medios, coseno de pi medios sabemos que es 0 y el seno de pi medios sabemos que es 1. Así que nos queda que efectivamente i es igual a e elevado a i por pi medios. Siendo correctos, ya lo comentamos en el caso anterior, sería e elevado a i pi medios con todas las opciones que eso te pueda dar. Es decir, para ser 100% correcto, recuerda que tienes que añadir 2k pi a esta solución de aquí, ¿vale? 2k pi por i, se entiende, es decir, que el ángulo sea más 2k pi. Entonces, cuando vamos a resolver esto, pues tienes que z es igual a e elevado a i que multiplica, y ahí lo que tienes es, vamos a hacerlo completo, tienes i por pi medios más i por 2 por k i por pi. No sé por qué se me ha amornado esta k, vamos a quitarla, ahí está, y tienes ahí 2 por k por pi. Recuerda con k perteneciente a los números enteros, que aquí no lo he puesto, k perteneciente a los números enteros, puedes dar vueltas hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre que sea un número completo de vueltas. ¿Se podría dejar esto un poco más simplificado? Pues sí. Fíjate que tienes que z es igual a elevado i por i es menos 1, así que tienes ahí un menos pi medios, y por último tienes i por i es menos 1 menos 2 por k por pi. Y lo más que se podría hacer aquí es simplemente, pues bueno, a lo mejor te interesa, no sé, colocar el pi en factor común, colocar el menos en factor común, bueno, estas cosas ya, un poco lo que tú consideres oportuno. Ahí tienes más 2k y recuerda que k pertenece a los números enteros, pues ahí tienes, bueno, ahí tienes calculado cuánto valdría i elevado a la i. Fíjate que es algo bastante poco intuitivo, de hecho, ya nos hemos alejado enormemente de esas propiedades de potencias en las cuales tú decías que 2 al cubo es multiplicar 2 por sí mismo 3 veces. Ahora tienes un número complejo que no tiene una realidad física, por decirlo así, elevado a otro número complejo y te está dando un número real, ¿vale? Las cosas aquí ya se ponen un poco raras, fíjate que ya no es lo habitual. Bueno, pasamos al siguiente entonces. El siguiente lo he titulado cosas útiles, aunque bueno, la palabra útil es muy relativa. La primera que he planteado es una que realmente sí que es interesante. De hecho, esto cuando empezaron a hacerlo, cuando empezaron a trabajar con complejos, vieron que estas cosas, Bernoulli, estas cosas luego al final pues tienen muchas aplicaciones, muchas más al menos de las que parecía en un principio. Entonces, la identidad de Bernoulli lo que dice es que si tenemos una fracción de este estilo, imagínate, por ejemplo, que estás haciendo integrales o algo de este estilo, yo podría hacer lo siguiente: 1 partido por 1 más i por x y multiplicarlo, sumarlo con 1 menos i por x. Me falta poner aquí detrás un medio que multiplica a todo esto. Entonces, lo que dice la identidad de Bernoulli es simplemente esto, que tienes una fracción real y lo que estamos haciendo es convertirla en una suma de 2 fracciones complejas. No vamos a entrar aquí en para qué sirve esto, porque fíjate que una de las utilidades es para cálculo de integrales, cálculo muy sencillo de integrales. Esta integral es fácil porque es un arcotangente y esta de aquí es una suma de logaritmos. Fíjate que si tú haces esta operación, tú estás relacionando de alguna forma el arcotangente con los logaritmos, lo cual te puede ser sin duda muy útil. Lo que sí voy a hacer es demostrarla, porque creo que no es complicado. Entonces fíjate que para demostrarla tienes un medio
haces el mínimo común múltiplo, que es este por este, suma por diferencia, diferencia de cuadrados, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, pero cuadrado del segundo es x al cuadrado, y al cuadrado es menos 1, que con este menos hace un más. Y en la parte de arriba tienes 1 menos ix más 1 más ix. Fíjate que la demostración prácticamente sale sola. 1 y 1 son 2, con este 2 desaparece y tienes 1 partido por 1 más x al cuadrado. Es una demostración muy sencillita, ya digo, te permite relacionar, así a grandes rasgos, arcotangentes con logaritmos a la hora de hacer integración. Bien, vale, saltamos a la siguiente. A mí esta me gusta mucho porque son el tipo de cosas que, bueno, ahora mismo no te sabría decir si tiene algún tipo de utilidad en particular, pero hay un montón de constantes por todas partes en física, en matemáticas y en todos sitios. Y esta en particular, pues no sé, a mí me hace gracia porque a Gelfond, entiendo que fue Gelfond, se le ocurrió calcular cuánto valía e elevado a pi. Una forma de calcular e elevado a pi, que no es difícil, es hacer lo siguiente. Si yo aquí pongo e elevado a i por pi, y esto lo elevo a la menos i, ¿qué ocurre? Que te está quedando justamente elevado a i por pi, elevado a menos i por i es menos 1, con este menos hace un más. Entonces estoy haciendo un paso a través de los complejos. Fíjate que e elevado a pi con la identidad de Euler que ya hemos visto es menos 1 y menos 1 elevado a la menos i. Si quieres probar a hacer las cuentas, si quieres probar a hacer un poco lo que hemos hecho antes, te lo dejo para ti. Esto es aproximadamente 23, lo tengo por aquí apuntado, 14, 23,14069, bueno, un numerito de estos raros, un número irracional, que viene de elevar e elevado a pi, y la forma de hacerlo, una forma de hacerlo es esta de aquí. Claro, fíjate que tenemos elevar un número irracional a un número irracional. Entonces, conceptualmente, esto ya se, insisto como antes, se aleja mucho de 3 al cuadrado, es multiplicar 3 por 3, 3 por sí mismo 2 veces. Aquí ni siquiera tenemos números racionales, que serían más o menos equiparables al mundo real. Partir en trozos es racional. Este número es irracional y ahí no se puede partir en trozos. Al igual que esta constante tienes un montón más de ellas, entonces bueno, si quieres echarle un vistazo, búscalas, ¿vale? Y por ahí las tienes. Busca Gelfond y a partir de Gelfond aparecerán el resto. Otra cosa más que a mí me parece muy interesante son las funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas sirven para muchas más cosas de las que parecen. Hiperbólicas. Ya vimos cómo funcionaba el seno y el coseno. Las funciones hiperbólicas, que suenan como muy potentes y suenan como muy así, son simplemente esto. Tienes un seno hiperbólico de x por una parte y tienes un coseno hiperbólico de x por la otra. ¿Cómo se definía el seno en números complejos? Pues te recuerdo que era e elevado a i por x menos e elevado a menos i por x partido por 2i. Pues fíjate que casi lo que he hecho ha sido decir lo mismo, pero sin decirlo ahí. Entonces, un seno hiperbólico sería como la versión real, por decirlo así, de un seno. Y un coseno hiperbólico, pues el coseno normal es e elevado a i por x más e elevado a menos i por x, y todo ello partido por 2. Su versión hiperbólica, pues simplemente es quitarle la i en los exponentes. ¿Para qué sirve toda la parte de la trigonometría hiperbólica? Toda esta cuestión de trigonometría hiperbólica vale esencialmente para dibujar hipérbolas. Esto parametriza hipérbolas, que si no lo recuerdas, pues una hipérbola es, a ver cómo me queda esto con el lapicero, algo así y algo así, ¿vale? Esta es una hipérbola normal y corriente, orientada en una cierta dirección, con unos focos, con un eje. ¿Para qué valía la trigonometría usual? La trigonometría usual sirve para parametrizar circunferencias y sirve para parametrizar elipses. Entonces, entre la trigonometría usual y la trigonometría hiperbólica puedes parametrizar casi todas las cónicas, a excepción de la parábola, que también se podría hacer, pero no vamos a entrar en eso ahora.
Entonces, si quieres buscar más información sobre esto, busca trigonometría hiperbólica. Tiene propiedades parecidas a la trigonometría usual, pero un poco distintas. Por ejemplo, la identidad fundamental seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, aquí no es así. Aquí es coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado es igual a 1. La derivada del seno hiperbólico, coseno hiperbólico, la derivada del coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Por tanto, la integral del seno hiperbólico es coseno hiperbólico y la integral del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Además, eso es muy fácil de demostrar porque no tienes más que derivar esta expresión en vez de esta, que no la conoces. Deriva esta y te va a quedar esta, deriva esta y te va a quedar esta. Por tanto, la integral ya queda demostrada. Ya digo, si te interesa todo esto, búscalo. Aparece, por ejemplo, también mucho en cuestiones de relatividad, por ejemplo. Bueno, no te voy a contar exactamente en qué ni cómo, pero aparece ahí la tangente hiperbólica, por ejemplo. Aparece en física, pues no sé, en cuestiones de superconductividad, por ejemplo, aparecen tangentes hiperbólicas. Tangente hiperbólica es dividir, evidentemente, uno entre otro. Y es una función, bueno, es una función muy interesante que ya digo que aparece con cierta frecuencia en física. Por supuesto, aparece mucho más senos y cosenos, pero esa trigonometría también aparece mucho en virtud de que el número e aparece por todas partes. Entonces, ver a dos números e restándose en física, digo en física, matemáticas también, es muy, muy habitual. Y por último, en este bloque, quería comentar muy brevemente, pero muy brevemente, porque esto sí quedaría para un vídeo completo, puedes buscarlo si quieres, el tema de los fractales. Dentro del tema de los fractales, yo creo que es de rigor mencionar a Mandelbrot, que no lo escriba mal. Y bueno, un fractal en el fondo es una figura de autosimilitud, vamos a escribirlo, es una figura de autosimilitud, aunque esta no es, digamos, la definición buena, figura de autosimilitud. Y lo que quiere decir esto es que si yo hiciese una fotografía de una parte de esa figura y la ampliase, sería exactamente igual que esa misma figura. Si, no sé, si tú coges un brócoli, por ejemplo, pon una foto de un brócoli, selecciona una parte pequeña de esa foto, amplíala y es exactamente igual que el brócoli general. Hay un montón de ellas. Por ejemplo, una de las formas de hacer una de estas figuras de autosimilitud pues sería hacer una línea de este estilo, la podemos partir en tres, podemos intentar hacer aquí un triangulillo de esta forma, vamos a borrar la parte de abajo, entonces fíjate cómo estoy haciendo la construcción y yo creo que se va a entender razonablemente bien. Partimos cada uno de los pequeños en tres, ahí lo tienes, partimos este en tres, ahí lo tienes, y partimos este de aquí en tres, bueno, partimos este de aquí en tres y este de aquí en tres. Entonces, si siguiésemos este proceso de forma indefinida, vamos a borrar este, vamos a borrar este y vamos a borrar este, ahí tendríamos una figura de autosimilitud. Insisto, habría que hacer igual con este pequeño, con este, con este, con este, con este. Y fíjate que, por ejemplo, este segmento, el que va desde aquí hasta aquí, esta figura te va a quedar la misma que esta, pero más pequeña. Cuando acabe de hacerlo entero, esta figura me queda exactamente igual que toda esta entera. Y así, es decir, es una figura de autosimilitud. Hay otra muy interesante, muy conocida, que la pongo por aquí arriba, que es el triángulo de Sierpinski. Es un poco la misma idea, pero fabricando triángulos. Aquí los tienes, para que los veas. Y bueno, queríamos llegar al tema de Mandelbrot, porque el fractal de Mandelbrot, una de las formas de construirlo, la forma de construirlo, es generar una aplicación. No lo vamos a hacer tampoco muy al detalle, pero la idea es esencialmente generar una serie de números complejos de tal forma que el número complejo número n más 1 sea igual al número complejo anterior al cuadrado más una cierta constante. Y para esto deberíamos partir de un cierto número complejo, ¿vale? Vamos a llamarle z sub 0, que sea pues cualquier cantidad, la que sea. En principio podemos poner un 0. Esta c es un número también complejo. Entonces, z0 es igual a 0, z1 sería z0 al cuadrado, que es 0, más c, es decir, z1 es c, z2 es c al cuadrado más c, z3 es lo que me quede eso al cuadrado más c, y así el 4, el 5, el 6, el 7. Entonces, Mandelbrot básicamente es esto. O sea, esta es un poco la idea detrás de lo que hizo Mandelbrot.
Aquí hemos generado un Mandelbrot utilizando GeoGebra, que la verdad se queda bastante chulo. Vamos a hacer así para que se vea más o menos bien. Bueno, la forma de hacerlo es compleja, pero la idea es fácil. Está generando muchísimos puntos y con todos esos puntos lo que está haciendo es calcular la distancia a 3 puntos llamados atractores y pintando cada uno de los píxeles, por decirlo así, en base a la distancia que tienen con esos atractores. La mayor parte son negros porque están muy lejos de esos puntos. Cuanto más lejos están, más negro será. Pero fíjate que ya llega un punto en el cual pues, todos son prácticamente negros. Y aquí la clave es que, por ejemplo, esta figura que está aquí es la misma que esta figura, pero esta figura es la misma que esta figura y esta figura debería ser la misma que esta figura y la misma que esta y la misma que esta y la misma que esta, y se va un poco retroalimentando, va siendo, como decíamos antes, una figura de autosimilitud. Si alguno quiere echar un vistazo, esto no sé si está en mi página web o, bueno, yo creo que lo encontré por algún sitio y me puse a hacerlo yo. No sé muy bien cómo va, pero aquí tienes un poco la construcción. Ahí tienes un montón de números complejos, ¿vale? Ahí los tienes. Está elevando al cuadrado todos ellos, está generando esta columna B y los colores son esencialmente la distancia a esos 3 puntos que hemos marcado por ahí, que hemos llamado atractores. Entonces, esos puntos podemos verlos aquí en la vista algebraica. No, aquí no los he puesto, los he de poner en el propio documento. Entonces, bueno, si quieres echar un vistazo a esto, ahí lo tienes. Fíjate que la figura es muy interesante y si cambiásemos la función, que en este caso pues no recuerdo muy bien cuál de las casillas era, esta es una división sin más, pero aquí alguna de ellas debería ser b1 al cuadrado más una cierta constante, que es b1. Entonces, hemos hecho un poco toda esa sucesión efectuando estas cuentas, un número al cuadrado más una cierta constante, la que sea, y todos los demás son igual. A este va a hacer la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y así con todas las casillas que están por aquí. Fíjate que todas las casillas son esencialmente la misma idea, ¿vale? Fíjate que es E3 cuadrado más B3, va saltando de fila, pero es básicamente siempre igual. Elevar un número complejo al cuadrado, sumarle una constante y me queda el fractal de Mandelbrot. Bueno, con esto saltamos ya al siguiente punto. El siguiente punto he titulado que es ecuaciones en complejos. Ecuaciones en complejos, fíjate que una diferencia grande con lo que hicimos en el otro vídeo, aquí tienes una ecuación en complejos que tiene parámetros complejos y tiene coeficientes en complejos. ¿Cómo sería esto? Pues en principio cualquier ecuación de estas en números enteros, en números reales, sería muy complicado de hacerla, salvo que tengas la suerte de que con Ruffini seas capaz de bajar el grado 3 a grado 2. Si en los reales es muy complicado efectuar ese tipo de operaciones, de hecho la mayor parte de ellas no se pueden hacer con métodos de lápiz y papel, con métodos algebraicos no se pueden hacer. En complejos estamos más o menos igual. Claro, yo he preparado esta ecuación para que salga relativamente sencilla y aunque no te lo creas, efectivamente lo que voy a hacer es Ruffini. ¿Por qué? Porque yo sé, porque así lo he preparado, que esta ecuación con el 1 sale bien. Es decir, tiene una raíz que es z igual a 1. Entonces, ahí ponemos un 1, ahí ponemos 0 z al cuadrado, menos i por z y finalmente menos 1 más i. Ahí lo tienes. Y bueno, pues si todo sale bien debería dar un 0 y efectivamente aquí tienes 1, por 1 es 1, 1 más 0 es 1, ahí tienes 1 menos i, vale, ahí tienes 1 menos i, no, ahí tienes, si sabemos restar y sumar y multiplicar, ahí tienes un 1, ahí es donde tienes el 1 menos i, y si calculas menos 1 más i más 1 menos i, pues efectivamente te da 0. ¿Esto a qué nos lleva? A que tenemos una primera solución, que es z igual a 1, y las siguientes, y aquí viene un poco la parte que va a ser más pesada de cálculos, van a salir de esta ecuación. Entonces, bueno, tú pensarás que esta ecuación no tiene mucho misterio, pero sí lo tiene. Menos b más menos la raíz, y fíjate que lo que tenemos es b al cuadrado, que es 1, menos 4 por a por c, que es menos 4, 1 menos i. Vamos a hacerlo ya rápido, menos 4 más 4i partido por 2, y lo que nos queda es menos 1 más menos la raíz, vamos a poner menos 3 más 4
por i, y todo ello partido por 2. ¿Cuál es el problema? Que tenemos aquí una raíz dentro de una raíz y esto así expresado pues queda fatal, evidentemente. Entonces vamos a hacer un truco que es si llamamos z igual a a más b, vamos a intentar pasar este numerito, bueno, estos dos numeritos, menos 1 más menos la raíz de menos 3 más 4i y todo ello partido por 2 a la forma a más b. ¿Qué habrá que hacer? Pues vamos a buscar una a y una b para que sea equivalente o sea lo mismo que esto. Para ello, ¿qué voy a hacer? Pasamos el 2 para allá, pasamos el 1 para allá y tienes 2a más 2bi más 1 es igual a más menos la raíz de menos 3 más 4 por i. Y aunque no te lo creas, pues sí, vamos a elevar al cuadrado y vamos a hacer un montón de operaciones. El cuadrado de la suma de tres términos ya sabes que es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, cuidado, el segundo lleva una i, entonces serán 4b al cuadrado, y al cuadrado es menos 1, el cuadrado del tercero, y ahora empezamos a combinarlos de 2 en 2. 2 por 2 son 4, por 2 son 8, doble del primero por el segundo, 2 por a por b y por i. Si no te interesan mucho las cuentas, yo te sugeriría que te pases directamente a dentro de 3 o 4 minutos que acabe esta parte y vas a ver a qué es igual todo esto de aquí. Si te interesa ver las cuentas, pues bueno, aguántame un poco más, que esto lo acabo rápido. Entonces hemos dicho que el doble de este por este serán no 2, serán 8 por a por b por i. El doble del primero por el tercero serán 4 veces a, y el doble de este por este será 4 veces por b por i. Y en la parte derecha tenemos menos 3 más 4i porque desaparece la raíz. Seguimos por aquí arriba, vamos a hacer aquí una línea por algún sitio y vamos a agrupar todos los términos que pueda. Fíjate que este 3 se va con este 4 y directamente lo que voy a hacer es, vamos a juntar los números reales con los números reales. 1 más 3 son 4 y este me queda un número real, este es real, este es real, este es real, que ya lo hemos juntado, este es complejo, pasamos un poco de él, este es real y este también es real. Recuerda que para que dos números complejos sean iguales, tiene que ser igual la parte real con la parte real y tiene que ser igual la parte imaginaria, que en la parte izquierda es 8 veces AB, más 4 por B, tiene que ser igual a la parte imaginaria en la parte derecha, que es 4. Parte imaginaria sin la i, que no nos hace falta en este caso para nada. Dividimos todo entre 4, por supuesto, ya que estamos haciendo toda esta tortura de operaciones, pues al menos que sea lo más simple posible. Vamos a colocar primero la a, por ejemplo, y luego el 1, nos da un poco igual a 0. En la segunda parte entre 4 tenemos 2ab más b, bueno, menos 1 igual a 0, ya veremos luego cómo lo despejamos. Y a partir de aquí, bueno, tenemos un sistema de ecuaciones que lo vas a resolver fácil. Yo aún así lo voy a hacer entero. Si te interesa, insisto bien, si no, pues avanza un poco el vídeo. 1 más b partido por 2b. Vamos a guardarnos esto para después. Ya sabes que cuando hacemos un sistema y sacamos una incógnita, la segunda conviene tenerla localizada para que así sea mucho más rápido. Y en la primera tienes cuadrado del primero más cuadrado del segundo, estoy metiendo esto aquí, más el doble del primero por el segundo, partido por 4b al cuadrado, menos b al cuadrado. La verdad es que me estoy planteando seriamente por qué estoy haciendo esto, porque podría decirte directamente la solución, que a lo mejor sería mucho más pedagógico que hacer todas estas operaciones, aunque bueno, así también repasamos muchas cosas que a lo mejor tampoco te vienen ni tan mal, y sobre todo a lo mejor lo más interesante es que veas el follón en el que nos metemos cuando queremos pasar un número complejo de esta forma, que esto es un número complejo, a una forma un poco más reducida. Entonces, si multiplicamos todo por 4b cuadrado, aquí tenemos 4b a la 4, ahí nos falta un 2 y una b, así que tenemos 2b más 2b al cuadrado, y esto más multiplicando por 4b al cuadrado, ahí lo tienes, y eso debería ser igual a 0. Nos hemos dado cuenta rápido de un detalle importante. Aquí arriba, fíjate bien, es
1 menos b partido por 2b. Entonces, ojo con estas cosas, que si se nos va esto, la que podemos liar aquí es pequeña. Entonces, aquí tiene que haber un menos en esas tres, ¿vale? Aquí tenemos que tener un menos, al hacer el cuadrado aquí sale un menos y aquí tenemos otro menos. Entonces, ese menos afecta no en esta va a seguir siendo un más, pero sí que nos afecta. ¿Dónde nos afectará esto? Pues tenemos, este se va, aquí te queda el más 1, el b cuadrado y el 2b, que no sé por qué lo he puesto así, pero el tema es que ahí tienes un menos, el b cuadrado está como estaba, y aquí entonces tenemos que restarle 2b al cuadrado en vez de sumarlo, ¿no? Aquí será un menos 2b cuadrado. Vamos a ir quitando cosas que nos sobran. Aquí tenemos ahora un 2b, por esto me he dado cuenta, porque sabía que quedaba una ecuación bicuadrada. Entonces, la ecuación bicuadrada va a ser, pues fíjate que tienes menos 4b al cuadrado, menos, vamos a hacerlo en azul, menos 4b al cuadrado, menos 4b cuadrado, luego tenemos 4b2, menos 2 son 2, más 1 son 3, más 3b2 y más 1 igual a 0. Aquí me falta un 4 en vez de un 2, vamos a intentar no liarla en la parte supuestamente más fácil. Bueno, por supuesto, vamos a cambiar los signos, más menos menos, que siempre será mucho más sencillo. Y tenemos ya, claro, las ecuaciones bicuadradas a este nivel hay que hacerlas sin cambio de variable y sin nada, simplemente más menos la raíz, y ahí tienes b al cuadrado más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 9, menos 4 por a por c, que son 16, y todo esto partido por 2a, que es 8. Y aquí pasa una cosa que es muy interesante, y es la siguiente. Claro, aquí tenemos 4 soluciones, hipotéticamente son 4 soluciones, que son más menos la raíz cuadrada de 9 más 5 partido por 8. ¿Por qué hemos puesto un 9 aquí? Si es menos b, esto será un 3, ¿no? Esto de aquí será un 3. Esta es la cuarta o quinta vez ya que casi la lío con una de las cosas más fáciles de todo el vídeo. Claro, aquí tenemos dos soluciones. Y esto además es muy importante que lo tengas muy claro, porque fíjate que en la parte de arriba tienes 5 más 3, 8, entre 8 es 1, y aquí te queda como primeras dos soluciones más menos 1. Y al hacer la resta tienes 3 menos 5, aquí no se ve apenas el menos, tienes 3 menos 5 partido por 8, que te queda negativo. Pero claro, cuando estamos presuponiendo z igual a a más b, recuerda que a y b son números enteros, son números reales, ¿vale? Parte real, parte imaginaria, con lo cual podemos decir sin ningún miedo que esto no existe, porque hemos presupuesto que a y b son números reales. Así pues, ya tenemos la a y la b, tenemos el primer z1, tenemos el segundo z2 y el z3. Fíjate que si la b es más menos 1, automáticamente ya sacamos la a, todo aquí pequeñito para que nos quepa aquí un poco el dibujo. A va a ser igual a ¿quién? Pues fíjate en esta expresión que hemos recuadrado, si b es 1, la a tiene que ser 0, ¿vale? A ver cómo lo ponemos para que se vea lo más claro posible. Bueno, yo creo que vamos a hacerlo aquí así en otro color. Vamos a poner que z1 es igual, la hemos dicho que es 0 y la b es 1. Entonces, si la b es 1 y la a es 0, tenemos 1 por i, y eso es z1 igual a i. Y la segunda z, la segunda solución, o la tercera, depende de cómo lo veas, tenemos ahí un 1, sería 1 menos menos 1, que es 2, 2 por menos 1, que es menos 2, y 2 entre menos 2 es menos 1. Entonces, menos 1 para la a y menos 1 para la b. Y recuerda que teníamos otra solución, vamos a llamarle z3, que es simplemente 1. Y ahora va la pregunta. Todo este follón que hemos hecho, ¿para qué ha servido? ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué tiene de reseñable? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hemos perdido tanto tiempo haciendo esto? Bueno, pues fíjate que la cosa es muy sencilla. Vamos a dibujar los números complejos. Aquí sería el primero, ¿no? Más o menos si el 1 está por aquí. Ahí tendríamos el primer número complejo, la primera solución de esta ecuación.
¿vale? Que vamos a pintarle así un poco que se vea bien al estar en el eje, que se vea lo mejor posible. Ahí tienes la primera solución. La segunda solución es y, entonces y ya sabes que es igual que la anterior, pero estaría por aquí. Y la tercera solución es menos 1 menos y, que más o menos está por aquí. Claro, ¿qué tiene esto de especial? Pues cuando yo hago números complejos, cuando hago soluciones en números complejos, en el vídeo anterior dijimos que quedaban figuras regulares, triángulos equiláteros o lo que fuese. Bueno, pues en este lo que me ha quedado es un triángulo que no es equilátero. Es un triángulo, en este caso ha salido isósceles, pero bueno, puede salir cualquier cosa. Entonces tú fíjate que las soluciones podrían haber sido así, así, así. Es decir, casi cualquier cosa que se te ocurra va a ser un triángulo, siempre va a ser un triángulo. Bueno, siempre va a ser un triángulo. Podría ser que dos soluciones fuesen iguales, también podría ocurrir, y en ese caso ya no sería un triángulo la solución. Tendrías dos soluciones una encima de la otra y otra solución por donde fuese, con lo cual, como mucho, sería una línea. Y evidentemente, pues ecuaciones del tipo z al cubo es igual a 0 tienen una única solución que es 0, no hay más. Entonces, fíjate que cuando tenemos ecuaciones muy sencillitas, y muy sencillitas es del tipo z a la n es igual a un cierto número complejo, es verdad que nos quedan figuras regulares con n lados, pero si tenemos alguna ecuación un poquito más complicada, le añadimos números, le añadimos término constante, los coeficientes son complejos, ya puede salir cualquier cosa. Y en este caso, pues ha salido un triángulo torcido, vamos a decirlo así. Este ángulo y este son iguales en este caso por casualidad, pero este de aquí no. Entonces ya no es un triángulo equilátero como teníamos antes. ¿Bien? Perfecto, pues cerramos esta parte. Vámonos a la parte siguiente. Esta parte es un poquito más complicada, pero queremos hacerla entera porque creo que es, pues no sé, es un poco el tipo de cosas que de verdad una persona que sabe matemáticas debería demostrar. Claro, los conjuntos numéricos, naturales, enteros, son estructuras algebraicas de forma general que tienen propiedades. Entonces, hay estructuras con una serie de propiedades y hay otras con otras propiedades. En alguna de ellas son propiedades muy sencillitas y en otras son muy complejas. Por ejemplo, hay estructuras algebraicas que permiten ser conmutativo, es decir, A más B y B más A son iguales. Hay estructuras que permiten ser conmutativos respecto a la multiplicación, A por B y B por A son iguales, pero por ejemplo, fíjate que las matrices no cumplen esto. A por B y B por A no son iguales. Hay estructuras que respetan la propiedad distributiva, la asociativa, no sé, que tienen elemento neutro, que tienen elementos por los cuales A por B es igual a 0 sin que A ni B sean 0, ¿vale? Tienes ahí un montón de cosas. Entonces, en particular, las estructuras más interesantes son los cuerpos. Entonces, dentro de todas las que hay, anillos, monoides, no sé, ¿qué más tienes por ahí? El cuerpo es un poco la más interesante en álgebra. ¿Qué tiene un cuerpo? Pues un cuerpo, algebraicamente hablando, tiene dos operaciones y las vamos a llamar de forma general, porque no tienen por qué ser así. Vamos a llamarla a una de ellas más de suma y a otra por de multiplicación. Entonces, ¿qué hace la suma en los complejos? Pues toma un elemento del conjunto R2 con R2. Fíjate que R2 con R2 no es ni más ni menos que ¿qué? R2 con R2 es tomar un elemento AB y un elemento CD, donde este simboliza A más B por I y este simboliza C más D por I. Y al sumar los dos, me los lleva ¿a dónde? Al sumar los dos, me los lleva también a R2, donde este R2 va a ser, ¿quién? Pues en el caso de la suma, simplemente va a ser A más C y va a ser B más D. ¿Qué estoy poniendo aquí? Pues aquí estoy poniendo en el fondo lo que tú ya sabes, que es A más BI. Si yo le sumo C más DI, ¿qué me queda? Pues sumamos la parte real con la parte real, A más B, y sumamos la parte imaginaria con la parte imaginaria, B más D por I. Entonces, si tomamos un elemento de este espacio y le sumamos otro elemento de este espacio, lo que tenemos es un elemento final de este espacio, podemos llamarlo A' más B' por I, que se construye sumando A más B
para la parte real y B más D para la parte imaginaria, nada más. Entonces, fíjate, una de las cosas que tienes que tener muy claras cuando uno estudia matemáticas es que hay que ser siempre riguroso con todo lo que se hace. En matemáticas los números complejos no empiezan diciendo que la y es igual a -1. Empiezan diciendo que tenemos un espacio compuesto por R2, una versión de R2, vamos a decirlo así, en la cual se cumple esta propiedad con la suma. ¿Qué le ocurre a la multiplicación? ¿Qué le ocurre al producto? Y de nuevo llamamos producto como podríamos haberlo llamado de cualquier forma. Pillamos un espacio, pillamos un elemento de R2, tomamos otro elemento de R2, esto nos va a dar un R2. Fíjate lo que estoy diciendo aquí. Si, por ejemplo, haces el producto escalar de dos vectores, tienes un vector en R2, producto escalar, un vector en R2, y lo que te da es un número, te da un elemento de R, ¿vale? No de R2, sino un número cualquiera. Entonces, en el producto escalar, la operación sería de R2 por R2, nos vamos a R, ¿vale? Por ejemplo. ¿Qué hace la multiplicación? Pues de nuevo va a tomar un elemento A por B, va a tomar un elemento C por D, y la cuestión aquí es dónde nos lleva la multiplicación en nuestro nuevo espacio de llegada, donde mapea esta aplicación el espacio de llegada. Antes de hacerlo, para que lo veas, lo que estoy haciendo esencialmente es hacer A más BI que multiplica a C más DI, nada más. Entonces, si yo multiplico este por este, ¿qué tienes? A por C es A por C, BI por DI es B por D por I al cuadrado, B por D por I al cuadrado, es decir, con un menos, y luego cuando cruces los productos tienes A por D por I, A por D por I y BI por C, es decir, B por C por I. ¿Cuál es entonces la parte real de este nuevo número que me queda? Pues la parte real será AC menos B por D. ¿Cuál es la parte imaginaria? Sin la I, ¿vale? Estamos pensando ahora mismo sin la I. Pues será A por D más B por C. Entonces, con esto tenemos, digamos, fabricadas las operaciones, las dos operaciones con las que vamos a trabajar en nuestro nuevo espacio. Aquí están. Esto no me está demostrando nada, simplemente pues tenemos dos operaciones, hemos definido dos operaciones y ahora lo que tenemos que hacer es establecer las propiedades que tiene un cuerpo. ¿Cuáles son estas propiedades? Pues mira, la primera de ellas, yo creo que vamos a demostrar una o dos, nada más. La primera es que el cuerpo de los complejos es cerrado, que se llama respecto a las operaciones más y a la operación por, a la adición y al producto. ¿Qué significa esto? Significa que para cualquier pareja Z1 y Z2 que tengamos en C, se cumple, vamos a pintarlo el se cumple distinto, se cumple que Z1 más Z2 pertenece también a los complejos, es decir, que si sumamos dos complejos no nos salimos de los complejos, y que Z1 por Z2 también pertenece a los complejos. ¿Cuándo no ocurre esto? Pues no sé, imagínate, por ejemplo, en los números naturales con la operación resta. Entonces, con la operación suma, una pareja de naturales sumadas siempre da un natural, pero con la operación resta, la resta de dos naturales no siempre da un natural, ¿vale? A veces da un número entero. Entonces, en este caso, pues no haría falta ni demostrarlo porque es que hemos definido nuestras operaciones de tal forma que la suma de dos números complejos siempre nos da un número complejo que tiene esta primera parte es un número y esta segunda parte es otro número, lo que hemos identificado con parte real y parte imaginaria. Y en R2 igual, no hay ninguna operación que se pueda hacer para que esto no ocurra. Si a lo mejor aquí pusiese partido por A, cualquier número de partida con A igual a 0, al partir por A no existiría. En este caso, cualquier multiplicación usual se puede hacer, cualquier resta usual se puede hacer, cualquier suma usual se puede hacer. La propiedad número 2 es que cualquier número complejo en ambas operaciones, ¿vale? Ya todas vamos a poner en ambas operaciones, se cumple la propiedad asociativa. Asociativa para las dos operaciones. ¿Qué significa la propiedad asociativa? Pues significa básicamente esto. De nuevo, no lo voy a apuntar para todo, bueno, sí, habría que apuntarlo.
para todo Z1, Z2 y Z3 que pertenezca a los complejos, tenemos dos cuestiones. Por un lado, si nos fijamos en la suma, tenemos que Z1 más la suma de Z2 más Z3, asociamos el segundo con el tercero y luego va el primero, tiene que ser igual a Z1 más Z2 primero, y lo que nos quede le sumamos Z sub 3. Y con el producto, pues ya lo estás viendo, Z1 por Z2 por Z3 va a ser lo mismo si lo asociamos así, que si lo asociamos primero Z1, luego Z2 y por último Z sub 3. Aunque puede ser interesante demostrar quizá esta segunda, vamos a hacer la primera, que es mucho más simple. Vamos a llamarle a Z1 A1 y B1, A2 B2, A3 B3. Entonces, claro, hacer esta demostración consiste en demostrarme que si yo hago Z2 más Z3, sumaríamos A2 más A3 en la primera componente, en la segunda componente sería B2 más B3 más B3. Estas demostraciones aún así son siempre como muy farragosas, siempre es como muy largo hacer todo esto, y en el fondo a veces es tan trivial y tan obvio que resulta extraño, pero como decíamos, matemáticamente esto es lo que hay que hacer. O sea, lo correcto sería esto. Entonces fíjate que recordamos que Z1 es A1 y B1. La suma de estos dos me ha quedado esto de aquí, y ya estás viendo que lo que me va a quedar es A1 más A2 más A3, B1 más B2 más B3. ¿Qué habría que hacer ahora? Por supuesto no lo vamos a hacer, pero el siguiente paso sería la parte de la derecha. Ya hemos hecho la parte de la izquierda y ahora la parte de la derecha, es decir, ¿qué pasaría cuando yo hago Z1 por Z2 lo primero? Y cuando acabe, con una suma, estamos con la suma, y cuando acabe, sumamos Z sub 3. Y evidentemente lo que nos va a quedar es lo mismo que tenemos ahí arriba. Fíjate bien lo que estamos haciendo. Estamos demostrando que podemos utilizar la propiedad asociativa tanto para la suma como para la multiplicación. Es más interesante de la multiplicación porque con esta definición tan extraña, o sea, esta a fin de cuentas es muy natural, pero con esta puedes tener dudas acerca de si asociándolos de esta forma o de esta forma son iguales. Si quieres, prueba a hacerlo por tu cuenta y vas a ver que efectivamente esta definición nos permite utilizar propiedad asociativa. Vamos a añadir una pestaña nueva en la cual necesitamos el título de la antigua, que es este de aquí. Nos lo copiamos y nos lo llevamos a la pestaña nueva. Ahí lo tenemos. Entonces seguimos con el resto de propiedades que tiene que tener un cuerpo. Tercera propiedad es la propiedad conmutativa, de nuevo para las dos, ¿vale? Tercera es la propiedad conmutativa para las dos, conmutativa. Vamos a rescatar también, yo creo que puede estar bien, rescatar esta zona de aquí arriba, que es la zona de las definiciones, y vamos a ponerla aquí en la siguiente diapositiva. Pues aquí la tenemos, ahí están nuestras propiedades y bueno, pues simplemente vamos a continuar. Propiedad conmutativa lo que dice es que para cualquier Z1 y Z2 perteneciente a nuestro supuesto cuerpo, estamos demostrando que es un cuerpo, lo que tenemos es que Z1 más Z2 tiene que ser igual a Z2 más Z1, lo cual es totalmente trivial, y que Z1 por Z2 tiene que ser igual a Z2 por Z1, que esa ya no es tan trivial, pero bueno, tampoco cuesta demasiado hacerlo. ¿Cómo se demostraría? Pues coloca Z1 por Z2, A1B1, A2B2, haz toda esta operación, ¿vale? Para hacer la multiplicación entre los dos, y ahora prueba a hacerlo al revés. Prueba a poner A2B2, A1B1, hazte las cuentas tal y como pone aquí y vas a ver que el resultado es exactamente el mismo. El punto número 4
es elemento existencia del elemento inverso, tiene que existir un elemento inverso, existencia del elemento inverso, y lo único, extraemos de aquí el caso en el cual z sea el 0, 0, que no es nada especial, simplemente es igual que en los reales, no existe el elemento inverso del 0, por todo lo demás no hay ningún tipo de problema, y esto lo que significa es que para todo z del cuerpo de los complejos existe, y aquí tenemos dos opciones, existe un elemento menos z, tal que se cumple que z más su elemento inverso menos z tiene que ser igual a 0. Este elemento 0 es el elemento neutro de la suma, que se define como el 0, 0, y lo podemos llamar E sub más, elemento neutro de la suma. Por otra parte, de la misma forma, para todo z perteneciente a los complejos, existirá un número que llamaremos z a la menos 1, tal que si yo multiplico z por z a la menos 1, me queda un 1, pero este 1 realmente en complejos simboliza el 1, 0, que es esencialmente el elemento neutro en el producto. Si multiplicas cualquier número por este elemento neutro, te queda este 1. No deberíamos poner ni este 0 ni este 1 porque estamos en el cuerpo de los complejos. Recuerda que al sumar dos complejos lo que me queda es un complejo. Entonces vamos a quitar este para que nos quede todo bien puesto y vamos a quitar esto y hacer las cosas bien hechas. Me he comido aquí un igual, el igual sí que debería estar aquí. Entonces ya digo, esto lo he puesto pues para que se vea un poco bien, para que se entienda, pero realmente lo que habría que poner sería esto. Al sumar los dos complejos lo que nos queda es ese elemento neutro de la suma y al multiplicar estos dos complejos nos queda el elemento neutro de la multiplicación. Si queremos puntualizar un poco más, pues podemos escribir que este elemento menos z no es ni más ni menos, asumiendo que tenemos un elemento original AB, este será menos A y menos B, y el elemento inverso de la multiplicación es un poquito más complicado, pero bueno, tampoco mucho más. Aquí abajo tenemos el módulo del número original, a cuadrado más b cuadrado, a cuadrado más b cuadrado, y aquí tenemos simplemente una y una menos b. Si lo quieres comprobar, pues bueno, multiplicas AB por esto de aquí, de forma como en los complejos, ¿vale? Es decir, este por este menos este por este en la primera parte, este por este más este por este en la segunda parte, y te tiene que dar un 1 primero y un 0 después, nada más. Perfecto, avanzamos a la siguiente. Vamos a fabricar de nuevo una diapositiva en la cual tengamos esto por una parte. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a colocar también esto por la otra. Importante, todo esto de aquí también. Ahí está. Y vamos a finalizar ya con esta cuestión del cuerpo de los complejos, que ya estás viendo que simplemente pues comprobar que tiene una serie de propiedades que se cumplen, nada más. Nos queda la propiedad 5 nada más, que es que se cumple la propiedad distributiva. La propiedad distributiva respecto a la suma, podríamos añadir respecto a la suma, es que para todo Z1, Z2 y Z3 se cumple que Z1 multiplicado por Z2 más Z3, pues como tú ya sabes del otro cuerpo que conoces, los reales, Z1 por Z2 más Z1 por, vamos a hacer bien este por Z sub 3. ¿Cómo se demostraría esto? Bueno, la demostración es larga, ¿vale? Esto no sería algo, es trivial, porque realmente es trivial, pero sería larga en cuanto a que Z2 más Z3, pues habría que hacer A2 más A3 por una parte, B2 más B3 por la otra, y ahora esto hay que multiplicarlo por A1, B1. Entonces, haces la operación, esta multiplicación, como pone aquí, es decir,
A, que sería este, por C, que sería este por este, a eso tienes que restarle B por D, hay que restarle este por este, ¿vale? Por todo este que está aquí. En la segunda componente tienes que hacer A por D, es decir, este por este, y sumarle B por C, que es este por este. Eso por una parte, y por la otra tienes que hacer Z1 por Z2. Claro, Z1 por Z2 es igual a ¿quién? Pues Z1 es A1B1, Z2 es A2B2, y tienes que hacer A por C. A por C por una parte, B por D por la otra, lo restas, A por D por un lado, B por C por el otro, y lo sumas. Y te va a quedar un número complejo. Y por último, harías la segunda parte, todo esto que está aquí, de la misma forma, juntarías los dos y las dos partes, izquierda y derecha, te deberían dar iguales. Entonces, ahí tendrías la propiedad distributiva. Como en los complejos con estas definiciones que hemos hecho, estas de aquí, cumplen todas estas propiedades, cerrado respecto a los dos, es decir, que no se sale de los complejos, asociativa en las dos, conmutativa, elemento inverso en las dos, el 0, 0 para la suma y el 1, 0 para la multiplicación, y la propiedad distributiva respecto a la suma, es decir, producto primero y suma después, ¿vale? Ahí tienes la suma, distribución respecto a la suma. Este objeto, esta estructura, tiene la categoría en matemáticas de cuerpo, nada más. Bueno, pues ya hemos casi llegado al final. Nos queda comentar un poquito de historia. Entonces, aquí tenemos una serie de personajes. Por supuesto, en la historia de las matemáticas siempre hay muchísimos más personajes, pero vamos a mencionar un poco a los que hicieron más cosas con esta cuestión de los complejos. Seguramente esto ya desde más antiguo ya se empezó a trabajar un poco con esta historia, pero digamos que de los primeros que pudo empezar a hacer algo fue Cardano, que aquí estamos viendo una imagen de Cardano, allá por el 1545, que ya empezó un poco pues a trabajar con esta idea de los números complejos. Hay una carta de Huygens. Huygens es esta persona que, además de cosas en matemáticas, pues también hizo un montón de cosas con física, con el tema de la luz y todo ese tipo de cosas, a Leibniz, en la cual ya se está preguntando por qué ocurren cosas como esta. Si tú haces 1 más la raíz de menos 3 y le sumas la raíz de 1 menos la raíz de menos 3, esto es la raíz de 6. Esto es una carta que le escribió Huygens a Leibniz. Vamos a hacer una cosa de este estilo porque yo creo que además es interesante. Además, bueno, este vídeo va a ser increíblemente largo, pero me parece que es curioso que veas este tipo de cosas. Entonces, yo voy a hacer una cosa parecida a la que le planteó Huygens a Leibniz, pero quizá más interesante, y es que toda esta cosa rara que he puesto aquí te va a dar al final un simple 4. Claro, ¿cómo lo voy a hacer? Elevamos todo al cuadrado y tienes 3 más la raíz de menos 16, cuadrado del primero, más 3, he puesto lo mismo en los dos, sí. Aquí debería ser un menos, porque si los dos son iguales, ahí te puedo decir ya que no va a dar eso. Cuadrado del segundo, 3 menos la raíz de menos 16, más el doble del primero por el segundo. Pero fíjate que el primero por el segundo es una igualdad notable, así que tienes cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, pero el cuadrado del segundo es menos 16. Entonces es un problema muy chulo, la verdad, porque fíjate que rápidamente estás viendo que este se va a ir, que este se va a ir, que la suma de los dos primeros es simplemente un 6, y ahí tienes 2 por la raíz de ¿quién? 9 más 16 son 25, la raíz de 25 es 5, y esto, ¿por qué me ha quedado? Ah, claro, porque esto no es un más, esto, el problema debería tener aquí un menos, que yo me lo he apuntado mal. Entonces, al hacer la igualdad notable, ahí me queda un menos, aquí me queda un menos, y al final queda menos 4. Pero bueno, para el caso, ya digo que la cuestión está en ver que al sumar y restar una serie de cosas que fíjate que son muchos números complejos por todas partes, al final lo que nos queda es un número entero de toda la vida, como el que tenemos aquí, 6 menos 10, que serían menos 4. Quería hacerlo al revés, pero no estoy muy seguro si cambiando este de orden, en principio sale lo mismo. Yo creo que sale igual, no sé. Bueno, da un poco igual.
lo que decía, esto es parecido a lo que dijo Huygens, lo que pasa es que Huygens lo hizo con un número irracional y yo lo he hecho con un número entero, que es un poco más interesante. Bueno, avanzamos un poco. El siguiente en entrar en escena es Euler. Año, pues vamos a poner más o menos, será 1750, una cosa así, que fue el primero que dijo que se inventó el símbolo I igual a raíz de -1. Entonces, una de sus contribuciones, de las muchas que hizo, fue establecer este simbolito para poder trabajar con la raíz de -1. En su tesis doctoral, otra de las figuras de las matemáticas, como es Gauss, por supuesto Gauss no podía estar sin participar en algo de este estilo. Año, pues aproximadamente sería en torno a 1800 y poco, 1810, una cosa así. Escribió una frasecilla que decía algo así, como, voy a intentar ponerlo como estaba, la verdad metafísica de la raíz de -1, es elusiva. Entonces, esta fue una de las cosas que aparecían en su tesis doctoral. Gauss hizo un montón de cosas. De hecho, el teorema fundamental del álgebra, debido a él, tiene mucho que ver con números complejos. En una versión simplificada, diríamos que una ecuación de grado n en complejos, una ecuación polinómica de grado n en complejos, tiene exactamente n soluciones. Podríamos decir que esta es una versión del teorema del álgebra. Más gente que hay por aquí. Pues vamos a irnos a una diapositiva nueva. Vamos a copiarnos el algo de historia para que se nos quede por aquí también. Y vamos a presentar a 2 o 3 personajes más. Se han ido tampoco muchos más porque aquí serían cientos. He rescatado a 2, Argand y Wessel, que trabajaron mucho con el tema de la representación de los números complejos. Entonces se conoce como el diagrama de Argand. Me imagino que también será Argand-Wessel. Ya sabéis que hay muchos sitios en los cuales los nombres cambian y bueno, es una forma de representar los números complejos asociando el esquema complejo al plano R2. O sea, esencialmente hacemos lo mismo que en R2. Simplemente colocamos aquí el eje de los reales y aquí el eje de los imaginarios. Entonces ellos trabajaron mucho toda esta cuestión. He puesto aquí también a De Moivre, porque De Moivre también hizo un montón de cosas, que hizo una serie de cosas también con números complejos y entre ellas, digamos que se le reconoce esta propiedad de De Moivre o teorema de De Moivre, que lo que dice es que si tú elevas un número complejo, vamos a poner coseno de ángulo más y seno de ángulo elevado a la n. Esto es lo mismo, esto es debido a De Moivre, ya lo vimos en el vídeo anterior. Esto es igual al coseno de n veces el ángulo más i veces el seno de n veces el ángulo. Este paréntesis no me hace falta para nada. Y de aquí, bueno, pues se sacaban un montón de conclusiones, un montón de cosas. Lo vimos en el vídeo anterior. Y ya los últimos que voy a mencionar, aunque ya digo que son muchos, Hamilton y Cauchy, que esto sería ya pues en torno, no sé, a 1850, una cosa así. Me imagino que Argand y Wessel pues se andarían por ahí, 1800 y poco, algo de este estilo, 1810, 1800, algo así sería. Y lo que hicieron estos dos fue básicamente formalizar, que es lo que hacían con muchas otras disciplinas, formalizar todo el asunto de los números complejos. Me he dejado una pequeña historieta que voy a poner aquí en una diapositiva aparte. Ya no me queda mucho más por contar. Fíjate que esto, siendo un resumencillo muy breve de propiedades, digamos, universitarias de números complejos, fíjate el tiempo que me ha llevado este vídeo. Si quieres profundizar más, pues tienes incluso asignaturas completas que tratan de esto y cosas ahí, todas las que tú quieras y más. Entonces me deja una pequeña historieta que son los cuaterniones, que son debidos a William Rowan Hamilton
Y la historia es muy interesante porque él estaba pues pensando un poco en una extensión de los números complejos con i con j y con k, una dimensión más, dos dimensiones más, de hecho en este caso, pasar de la i a ijk, y al final consiguió solucionarlo. Cuenta la historia que estaba paseando por un puente y se le ocurrió de repente cómo podían ser sus cuaterniones y dejó escrito en el puente para que no se le olvidasen cómo deberían funcionar. Entonces, los cuaterniones IJK funcionan de la siguiente forma. Es una especie de extensión de los números complejos y aquí estoy haciendo la tabla de verdad de Cayley, ¿vale? Cayley, otro de estos que trabajaron en muchas cuestiones como matrices, determinantes y todo esto. Los cuaterniones de Hamilton eran, bueno, esta tabla empieza con el 1, aquí la i, aquí la j y aquí la k. Los cuaterniones son una extensión, entonces tienes la misma i que teníamos antes, pero añadimos una j y una k. Entonces las propiedades son 1 por 1, ya sabemos todos que es 1, 1 por i, evidentemente sí, y ¿qué he puesto? Aquí he puesto un 1, ¿por qué he puesto un 1? Este debería ser, ya empiezo a estar un poco cansado después de todo este tiempo haciendo este vídeo, aquí habría una i, aquí habría una j y aquí habría una k. Entonces i por 1 debería ser i, al igual que este debería ser j y este debería ser k y este debería ser j y este debería ser k. Y la cuestión de los cuaterniones es que si multiplico i por menos i, me tiene que dar menos 1, como ya sabíamos, pero lo mismo con j por j y lo mismo con k por k. Ahora, si yo multiplico i por j en esa dirección, me tiene que dar k, y si multiplico j por i, me tiene que dar menos k. Si multiplico i por k, me tiene que dar menos j, y si multiplico k por i, si multiplico i por k es menos j, k por i tiene que ser más j. Eso tiene un poco que ver con el tema de las permutaciones y todo esto. La i y la j van seguidas una de la otra. Bueno, esto si quieres investigarlo. Y por último, k por j, como estamos yendo, digamos, hacia atrás, es menos i, y j por k sería i. Claro, ¿qué hizo este señor? Pues este señor, en el año 1843, dejó escrito en un puente lo siguiente: i al cuadrado tiene que ser igual a j al cuadrado, tiene que ser igual a k al cuadrado y tiene que ser igual a menos 1. Y el producto de i por j por k también tiene que ser igual a menos 1. Tendríamos, bueno, podemos combinar incluso esto y podríamos directamente poner que eso tiene que ser igual a i por j por k, y todo ello es igual a menos 1, que sería seguramente lo que este señor escribió en aquel puente, aquella noche de paseo, para establecer sus cuaterniones. ¿Cuál es la pena? Pues que estos cuaterniones no han llegado a ningún sitio, en principio no tienen una aplicación en principio directa, pero claro, tampoco los números complejos parecían tener una aplicación directa, era más bien pues, un juego en matemáticas, y sin embargo, al cabo del tiempo, ¿qué ha ocurrido? Que han servido para física cuántica, para relatividad, para electrónica incluso, para un montón de cosas. Bueno, con esto hemos hecho un resumen completo de cosas adicionales. Solamente por hacer así una pasada por encima, porque insisto que este vídeo ha quedado largo, hemos empezado con la fórmula de Euler, que nos lleva a la ecuación, dicen, más bonita de las matemáticas, y con ella definimos el seno y el coseno en base a exponenciales complejas. Esto nos ha permitido calcular logaritmos negativos, logaritmos con bases negativas, cosas que en principio hasta ahora no podíamos hacer. Lo mismo con potencias de complejos. Podemos elevar, por ejemplo, i elevado a i y cosas más raras aparte de esta. Cosas que yo he llamado útiles, bueno, a mí me gusta este tipo de cuestiones como constantes extrañas y números así un poco particulares, las funciones hiperbólicas, que son una extensión de las funciones trigonométricas habituales, la igualdad de Bernoulli para hacer integrales y para relacionar arcotangentes con logaritmos, y el tema de los fractales. Ahí tienes a Mandelbrot, que fue, creo que el primero de los que hizo cosas con fractales. Échale un vistazo, que es muy chulo y creo que merece mucho la pena.
Hemos extendido el concepto de las ecuaciones con complejos para que veas que no siempre te quedan figuras regulares, también te pueden quedar figuras totalmente irregulares e incluso que no te queden figuras, que te queden segmentos o puntos, porque solo tengas un número complejo de solución, pero con multiplicidad 3, ¿vale? Podría ser. Luego hemos avanzado en cuanto a qué es realmente los complejos a nivel matemático, esto que decíamos antes de Cauchy y toda esta gente que formalizaron todo esto, pues toda esta parte es formalizar bien qué son los complejos en cuanto a una serie de propiedades que dotan a los complejos de la característica de la etiqueta del estatus de cuerpo, al igual que los reales del estatus de cuerpo. Y bueno, pues ya al final simplemente pues un poquito de historia para que veas de dónde sale esto, para que veas que hubo un montón de gente trabajando en ello. Insisto que hemos mencionado solo unos poquitos de ellos nada más. Habrá otro montón de gente seguro trabajando en ello, que ha inventado cosas sobre ello. Fíjate además una cosa que, bueno, por mencionarlo también, aquí solo hemos mencionado a hombres trabajando en historia de complejos, seguro que hubo más de una mujer, pero bueno, como estos eran unos años en los cuales a la mujer no se le permitía estudiar matemáticas, no sería raro que algunos estudios quedasen bajo la mesa o incluso que al no poder acceder pues no pudiesen hacer nada. Entonces, bueno, creo que merece la pena resaltar que de la gente importante que hemos destacado que trabajó en complejos, tienes a todos ellos son hombres muy buenos, evidentemente, son matemáticos todos ellos muy buenos, pero aquí tienes a todo hombres, lo cual también creo que es reseñable. Y hemos acabado ya un poco con la cuestión de los cuaterniones de Hamilton, que es más una historia interesante, búscala por algún sitio si quieres. Así que bueno, con esto ya cerramos toda esta etapa de números complejos y si quieres saber más, pues ya tendrás que irte a otro tipo de referencias, meterte ya más en profundidad con cuestiones más universitarias, estudiar algún libro de variable compleja, que es como se llama así la parte más interesante, o ya meterte en física cuántica, relatividad, cosas ya realmente complejas, ¿sí? Cosas complejas, bueno, el siguiente punto. Una vez entendido esto, pues el siguiente punto es seguir avanzando con todo ese tipo de cuestiones. Me despido ya, espero que te haya sido útil todos estos vídeos, espero que este en particular te haya, no sé, generado cierta curiosidad y nos vemos entonces ya en la siguiente tanda de vídeos.